Buenas noches, amables televidentes. Esta noche es una entrega más de esta TV Salud Sin Límites. Tocaba un tema de salud social hoy, pero lo voy a dejar ya para la siguiente semana porque la gente está un poquito hastiada de problemas y de cosas en estos días postelectorales. Vamos a hablar de un tema de salud física como tal. Lo primero es que quiero recordar no a la violencia contra la mujer. No existe razón alguna en el mundo para que un hombre agreda de ninguna manera a una mujer, ni física, ni emocionalmente, ni de ninguna manera. En segundo lugar, motoristas, pasoleros, la derecha es para estacionarse, para usted desmontar y montar un pasajero. Aunque usted sea un vehículo pequeño, por la derecha no se rebasa, la ley lo prohíbe. Además, usted se convierte en un terrorista más cuando se mete por la derecha, porque puede provocar un accidente, la muerte suya y provocar un problema al conductor del otro vehículo. Pues por la izquierda que se rebasa. Pasar por la izquierda, ni por arriba de la banqueta, ni por la derecha, no se rebasa, señores. Miren, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante porque nos llega a nosotros día a día a la consulta. Y nosotros como cardiólogos manejamos mucho, sobre todo, el paciente diabético, porque verdaderamente, últimamente, anteriormente se decía que la diabetes era un trastorno metabólico y en términos generales la manejaba siempre el endocrinólogo. Pero el término que estamos hoy se habla de que la diabetes es una enfermedad cardiovascular que tiene trastornos metabólicos. Porque el diabético, en términos generales, los órganos blancos de la enfermedad son sobre todo el sistema cardiovascular. Y el paciente de lo que muere, de lo que se enferma, de lo que más se le daña, es su sistema cardiovascular. Por tanto, una enorme cantidad de pacientes diabéticos llegan en etapa muchas veces terminal, por desgracia, ya con mucho daño cardíaco sobre todo, y en muchas ocasiones daño cardíaco y daños renales. Entonces es cuando ya los remedios son más difíciles y las dificultades son mayores. Por eso es muy importante cuando la gente anualmente, después que usted es adulto, después de 30 años sobre todo, usted debe de hacerse su chequeo de los niveles de azúcar en sangre. Y los niveles de azúcar en sangre, sobre todo cuando el paciente tiene antecedentes familiares, sobre todo cuando la madre de usted es diabética, el 50% de los hijos tienen probabilidad de ser diabéticos. Por tanto, con más razón tienen que hacerse su chequeo anual. Porque existe una razón de que una enorme cantidad de pacientes nos llegan a nosotros en etapa terminal con mucho daño. Y es porque muchas veces el azúcar anda en 150, 160, 170 por mucho tiempo, no le da síntoma al paciente, pero le va produciendo daño a nivel de su sistema cardiovascular, y el paciente llega cuando comienza a sentir síntomas de esos daños. Es decir, llega porque se le subió la presión, llega porque le dio un dolor en el pecho y ya el corazón tiene daños en las coronarias, o llega porque ya se le están hinchando los pies, se le está hinchando la cara, y es porque su riñón ya está dañado en etapa terminal por la enfermedad diabética a nivel de riñón. Y desgraciadamente, la diabetes tiene particularidad de que de los primeros vasos que daña, además de los pequeños vasos que son los primeros, pero las arterias coronarias, que son las arterias que nutren el músculo del corazón, son las primeras que se dañan cuando el paciente es diabético. Por tanto, hay que saber sus niveles de diabetes de manera preventiva. Todo el mundo anualmente tiene que saber los niveles de azúcar en sangre, y si tiene niveles de azúcar, cuando se lo dicen la primera vez, no se puede poner un telón en la cara y decir, así a mí me dijeron hace 3 años, 4 años que yo tenía el azúcar alta, pero yo no le puse asunto, yo no volví más al médico. No, si ya usted le dijeron que tenía el azúcar pasada de los niveles normales, ya usted tiene que chequearse, vigilarse y darle seguimiento a eso. Porque con una sola forma, con solo disciplinarse un poquito, usted puede controlar esos niveles de azúcar y puede hacer una vida más llevadera, más placentera, puede llegar y tener complicaciones muy tarde en la vida, o no tener la complicación de la diabetes quizás nunca en la vida. Pero si usted dejó que ese azúcar, que esa diabetes penetre y trabaje de manera sola, ella penetra de manera silenciosa pero incontrolable. Se va comiendo la vista. Ustedes son testigos de muchos vecinos, de muchos familiares que quedan ciegos porque el azúcar le come los vasos de la vista, de la retina, le da un infarto y hace muerte súbita temprana.
o se le daña el corazón porque andan en falla cardíaca porque ya se dañó el corazón, o están en diálisis porque se le dañó el riñón, y es porque la mayoría de ellos los primeros 10 años no le hacen caso a la diabetes. Si usted le dijeron que usted es diabético, hay que disciplinarse desde un principio. Cuanto más alta y más desordenada está el azúcar y los niveles de azúcar más altos en sangre, más daño esto va a provocar en su cuerpo y en su sistema cardiovascular. Porque los pacientes que se dan llenuras, que se dan harturas, como nosotros le decimos, los picos postprandiales, donde el paciente come mucho y come sobre todo mucho dulce y mucho carbohidrato, se eleva mucho el azúcar después de la comida, y eso también hace tanto daño como que el azúcar esté de manera sostenida, elevada durante mucho tiempo. Es decir, que el paciente diabético debe de comer con moderación, debe ser prudente comiendo, y cuando come prudente y en varias veces al día, en vez de 3 veces, que lo haga en 6, pero de manera prudente, para que sus niveles de azúcar en la sangre estén más acomodados y hagan menos daño. Niveles de azúcar elevados, niveles de azúcar que hacen daño. Y amén de eso, el paciente diabético tiene la particularidad de que eleva también las grasas en la sangre. Y las grasas en la sangre elevadas, sobre todo el colesterol en demasía, también causan daño en las arterias, provocando cada vez más daño en el sistema cardiovascular, tanto a nivel del corazón como a nivel de las arterias del cerebro y como a nivel de las arterias renales. Es decir, que si usted es diabético, si usted tiene familiares diabéticos, sobre todo su mamá, y usted no sabe sus niveles de azúcar, y ya usted tiene más de 30 años, comience a hacerse su azúcar todos los años. Nosotros chequeamos los vehículos, los carros, y cada 3.000 millas, 3.000 kilómetros le cambiamos el aceite, le cambiamos el filtro. Nosotros tenemos también motores que tenemos que chequear los filtros y tenemos que chequear los sistemas de inyección. Entonces tenemos que anualmente, si usted está sano, debe hacerse un chequeo de sus niveles de azúcar, de sus niveles de colesterol, de sus niveles de presión y de sus niveles sanguíneos en términos generales. Si usted ya le dijeron que usted le encontraron azúcar alta, y llámese azúcar alta, por encima de 106, la azúcar se considera que está alta, pero no se considera diabetes paciente, más que cuando tiene 2 glicemias por encima de 125 en ayuna. Pero si ya usted le encontrará la azúcar un poquito alta, hay que comenzar a ponerse atención y disciplinarse para que alejemos lo más que se pueda la aparición de la diabetes, y si aparece, cuando aparezca, alejemos lo más que se pueda los daños que ella produce en el cuerpo, porque los daños son los que matan al paciente. El miércoles que viene, Dios mediante, estaremos por aquí en otra entrega más de esta TV Salud Sin Límites. Ya vendremos quizá con un tema de suave, y esperemos que ya se hayan aclarado todas las cosas y cada quien esté en su lugar, para que todos marchemos como debemos ser, como mocanos, como espallatenses, como dominicanos, como hermanos. La política que no desuna a los dominicanos ni desuna a los hermanos. El miércoles que viene estaremos por aquí de nuevo, y buenas noches.